Dice, bien jóvenes, entonces de esa manera la Iglesia Católica creció, creció, creció y se difundió por todo el mundo. Pero pues para que la Iglesia Católica logre hacerse tan grande, ¿cuántos católicos habrá en el mundo actualmente? Pues bueno, en el mundo aproximadamente al día de hoy existen cerca de 1.000 millones de personas en el mundo que son católicos. Más o menos son 1.000 millones. Entonces la Iglesia Católica es una de las iglesias de las religiones más grandes y más antiguas, porque la Iglesia Católica ya tiene 2.000 años de existencia. Miren, bueno, aquí tenemos, jóvenes, un mapa de cómo y por qué lugares se difundió el cristianismo. Miren, aquí están los lugares por donde los apóstoles viajaron a predicar el evangelio. Si ustedes se dan cuenta, básicamente es la parte del continente asiático, el Asia Menor, que es esta parte de la derecha, aquí donde dice Asiana, Pontus, Galacia, Georgia, Armenia, Arabia, bueno, todos estos lugares corresponden al Asia Menor. Bueno, eso es parte del continente asiático. Miren en la parte de abajo, esto ya pertenece al continente de África. Pues resulta también que en el norte de África los apóstoles predicaban el evangelio. Y sobre todo en Europa. Eso sí, Europa desde los comienzos fue muy seguidora de Cristo y del cristianismo. ¿Sí? Muy bien. Otro dato importante, en la primera comunidad cristiana no solo iban personas de pronto de mucho dinero, no, al contrario, más bien ahí iban gente muy pobre, muy humilde. Después, cuando el emperador romano Constantino se hizo bautizar, ahí se hicieron católicos muchas personas que tenían mucho dinero también. Pero en sí, la Iglesia Católica siempre fue muy abierta y para recibir a todas las personas, sin importar si son ricos o pobres, sin importar si son altos, bajos, si son flacos, si son gordos, eso no importa. La Iglesia Católica los recibe a todos como sus hijos. Bueno, para La terminar este apariencia de... tema, diga, ¿alguien dijo algo? Ya, para terminar el tema, jóvenes, así como los primeros católicos murieron, los apóstoles murieron dando la vida por Cristo, hasta el día de hoy, sobre todo, hay un grupo de fanáticos musulmanes. Los musulmanes son de otra religión. No todos son malos, no, la mayoría son gente muy buena, pero hay unos pequeños grupos de musulmanes que son muy fanáticos y que odian a muerte a los católicos. De tal punto que hasta el día de hoy, jóvenes, en algunos lugares del mundo, hay católicos que siguen dando la vida por Cristo, porque son asesinados por motivos de su fe. Por ejemplo, hay lugares en Medio Oriente donde la gente va a misa el domingo, todo tranquilito, todo bonito, y de repente alguien deja una bomba dentro de la iglesia y mientras la iglesia está llenecita en pleno domingo en la misa, hacen explosionar la bomba y ahí mueren muchas personas. Entonces, esas son personas que todavía siguen derramando su sangre a causa de su fe católica. Eso no debería ser, jóvenes. No debería ser así, pero esa es la realidad. Les cuento que hace 2 semanas en Francia, por ejemplo, estos grupos fanáticos asesinaron, le cortaron la cabeza en pleno centro de la ciudad, a la vista de mucha gente, le cortaron la cabeza a un profesor de historia que se llamaba Samuel Paty, un profesor francés. ¿Y por qué le cortaron la cabeza? Pues simplemente porque el profesor en la clase de historia había mostrado algunas caricaturas de Mahoma, que es el fundador de la religión islámica, de los musulmanes. Pero él lo hizo no para burlarse, sino para hablar de la libertad de expresión. Y miren, terminaron matando, porque para ellos eso es una blasfemia y se debe castigar con la muerte. Entonces, bueno, estos son los grupos fanáticos. Hasta el día de hoy existen católicos que siguen dando su vida por Cristo. A ver, pregunta para... ¿Está Diego Peñarrera?
Sí. Diego. Diego, a ver, esta es su opinión, su criterio personal. ¿Usted daría la vida por Jesús? Sí. ¿No sentiría temor, miedo? No. Bueno, lo felicito por tener esa fe, lo felicito. Porque les cuento, jóvenes, Profe, es que no hay que tenerle miedo a la muerte porque si morimos, vamos. nos vamos con Dios, claro. Claro, claro que sí, ajá. Esa es la fe de los cristianos católicos. Bueno, les felicito, jóvenes, por tener esas ideas claras y tener ese valor. Les voy a contar un caso, jóvenes. En México, hace 100 años, durante la Guerra Cristera, hubo un niño, me parece que se llamaba Pedro González. Hubo un niño al cual los enemigos de la Iglesia Católica lo torturaron con eh, con tal de que reniegue de su fe. Profe, el niño que lo santificaron, creo, algo así. Sí, exactamente. Y este niño fue santificado, pero el nombre exacto no me acuerdo si era Pedro. Bueno, aquí se los voy a mostrar una foto de este niño. Eh, Fue una historia durísima porque a él lo agarraron preso. Fue durante la guerra cristera. Ah, ya, Joselito se llamaba. José, pero el apellido no me acuerdo. Creo que era Joselito González. Bueno, aquí está. A este niño los militares lo agarraron y comenzaron a torturarlo, diciéndole que reniegue de Cristo, que escupa el crucifijo, que reniegue y que maldiga el nombre de Dios. Y él, ¿saben lo único que decía? Él gritaba, viva Cristo Rey. Ese era su grito de guerra, viva Cristo Rey. Y los militares comenzaron a torturarlo y lo golpeaban, lo pegaban, ¿qué no le hacían con tal de que él reniegue de Cristo? Pero mientras más lo golpeaban, este niño decía, viva Cristo Rey. Finalmente, los militares le cortaron las plantas de los pies. Imagínense eso, le cortaron las plantas de los pies, es decir, le cortaron la parte del pie, pero la parte de abajo. Y así, con los pies cortados, totalmente desangrándose, lo obligaron a caminar por las calles de su pueblo, hasta llegar a la tumba donde lo iban finalmente a matar. Cuando llegaron a la tumba, le dijeron, por última vez te lo digo, reniega de Cristo, escúpelo al crucifijo, maldícelo a Dios y te perdonamos la vida. Y con sus últimas fuerzas, este niño avanzó a gritar otra vez, ¡Viva Cristo Rey! Y ahí lo asesinaron de un disparo, lo dispararon y lo mataron y lo tiraron ahí a un hueco. Pero ese valor y esas agallas tuvo este niño. Y les cuento algo más, jóvenes, a este niño lo mataron delante de su papá y su mamá. Obviamente el papá y la mamá no podían hacer nada. Los llevaron al papá y a la mamá del niño para que traten de convencerlo al niño de que reniegue de Cristo. Y sin embargo, no lo hizo. Ustedes van a decir, profesor, ¿y por qué aquí está cargando un fusil y con armas? Pues resulta que en ese tiempo se dio la guerra cristera en México. Es decir, a los cristianos los perseguían para matarlos. Entonces, él se unió al ejército cristero, es decir, al ejército de cristianos que defendían la libertad de culto en el país. Y era una verdadera guerra. Bueno, él no participaba tanto disparando en el frente de batalla o algo así, pero él sí participaba ayudándoles a los militares cristeros, a los que defendían a Cristo, ayudándoles a llevar medicina, comida, municiones, provisiones, a llevar ¿Por qué la mensajes de gente un dice que lado a odia a los otro. cristianos? ¿Cómo? Repita ¿Por qué hay aquí. gente que odia a los cristianos? ¿Por qué qué? No te escuché bien, Quijije. Repite, por favor. Ah, ya, va a escribir. Sí, entonces, esos testimonios tan grandes, jóvenes, existen desde tiempos de los apóstoles, unos
testimonios de entregar la vida por amor a Jesús. Ah, ya, porque hay gente que odia a los cristianos. Lamentablemente, algunos lo hacen por ignorancia, otros lo hacen porque las personas fanáticas de esas religiones les infunde odio contra los cristianos, sean cristianos evangélicos, cristianos católicos. Otros lo hacen porque tienen celos de su religión. A la final es un odio, Matthew, es un odio irracional, porque no hay una causa que explique, o sea, ¿por qué odiar a una persona? Y peor, odiar hasta el punto de matar. No hay ninguna causa racional que pueda explicar eso. Es un odio negro, es un odio irracional que nunca debería darse. Bueno, vamos a hablar en estos minutos que nos quedan un poquito acerca de la comunidad de Jesús. Y aquí en este tema lo importante es, jóvenes, que la comunidad de Jesús es como lo que usted ve en esta foto. ¿Qué puede observar en esta foto? Usted observa ahí que muchas personas, ¿qué hacen? Trabajan, ¿verdad? Ayudan. ¿Y ayudan para qué? Para construir la iglesia. Bueno, pues así se ha formado y ha crecido la Iglesia Católica en el mundo. Con la ayuda, con el trabajo, con la entrega, con el sacrificio de millones de personas a lo largo de 2000 años. Acuérdese, ¿cuántos años tiene la Iglesia Católica? La Iglesia Católica tiene ya prácticamente 2000 años de antigüedad. Bueno, ya hemos dicho esto. 5 elementos que hicieron de la comunidad de Jesús una comunidad de amor, porque eso hay que decirlo, a pesar de que los mataban, a pesar de que los torturaban, incluso jóvenes, a los primeros cristianos, cuando todavía los apóstoles estaban vivos, a los primeros cristianos los soltaban en jaulas con fieras salvajes para que se los coman. O en Roma, en el Coliseo romano, los encerraban en la arena del Coliseo con fieras salvajes. Entonces metían un montón de cristianos a la cancha, como quien dice, a la cancha del Coliseo, los metían ahí y de ahí cerraban todas las puertas y hacían que ingresen leones salvajes hambrientos. Obviamente estos leones comenzaban a matarlos a todos los que estaban dentro de la arena y se los comían. ¿Por qué? Por odio a la fe, por odio a los cristianos. Muy triste todo esto. Sin embargo, jóvenes, a pesar de todo eso malo y tenebroso que vivía la Iglesia Católica, los cristianos siempre vivieron para amarse y quererse y respetarse los unos a los otros. Ahora, hubieron 5 elementos, 5 causas que hicieron que la comunidad de Jesús sea una comunidad de amor. Primer elemento, la preparación. Ellos se preparaban para ser cristianos a través de lo que se llamaba el catecismo o catecumenado. Ellos se preparaban, estudiaban, porque en ese tiempo hacerse bautizar significa que estabas dispuesto a dar la vida por Cristo. Entonces, en el momento que tú decidías hacerte cristiano, tú ya sabías que en cualquier momento a lo mejor te iba a tocar dar la vida, porque los militares o la gente te iba a matar solo por ser cristiano. Entonces la gente se preparaba. En segundo lugar, tenemos ahí la obra del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir la obra del Espíritu Santo? Bueno, también en la preparación quiero decir lo siguiente, se preparaban no solo estudiando en el catecismo, no, también oraban, recordaban el tiempo con Jesús, se arrepentían y confesaban sus pecados, rogaban por el Espíritu Santo, hacían oración pidiendo que el Espíritu Santo les dé fuerzas y dejaban aparte sus diferencias para estar siempre unidos. Luego, segundo elemento, la obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo el día de Pentecostés, cuando descendió sobre los apóstoles en forma de fuego, el Espíritu Santo les dio fuerza, valor, coraje, valentía para lograr dar la vida por Jesús. ¿Sí? Si usted se pregunta de dónde les salía tanto valor, tantas agallas, tanto coraje y valentía a los cristianos para dar la vida por Cristo, pues esa fuerza lo obtenían del Espíritu Santo. Tercer elemento, dedicaban tiempo a Dios.
tiempo para la instrucción bíblica, para leer la Biblia, para estudiarla, tiempo para conversar con los demás. Miren qué importante lo que nos enseña la comunidad cristiana. Para ser un buen cristiano también hay que dedicarle tiempo a la iglesia cristiana católica a la cual pertenecemos. Eso significa darnos tiempo para ir a confesarnos, darnos tiempo para ir a la misa, darnos tiempo para ir al catecismo. Si usted participa en un grupo juvenil, pues hay que darse tiempo, por lo menos 2, 3 horas a la semana, para ir a las reuniones del grupo juvenil. Y más tarde en ese grupo juvenil va a ayudar a la parroquia a hacer un evento, otro evento. Usted va a dar su tiempo, va a dedicar su tiempo a preparar esos eventos. Entonces, así sea que usted sea monaguillo, así sea que usted sea catequista, que usted sea parte del coro de la parroquia, que usted sea parte de los músicos de la parroquia, usted siempre va a tener que dar su tiempo. Es la única forma como la iglesia se construye, dando el tiempo para trabajar a favor de la iglesia, a favor de los necesitados, etc. Cuarto elemento, ser generoso. Incluso las personas que eran muy ricas, dice la Biblia, que vendían sus tierras, sus casas, vendían sus riquezas y el dinero les daban a los apóstoles para que ellos lo distribuyen y le den a todos los que lo necesitan. Miren, eran personas muy generosas. Luego, pensaban siempre en los demás. No eran egoístas, no solo pensaban en ellos o en la familia de ellos, sino que pensaban en todos los demás, que todos estén bien. Y si todos estaban bien, ellos iban a estar bien. Y finalmente, ellos permanecían siempre unidos, gracias a que practicaban la oración, la adoración, la comunión, el estudio de la Biblia, la predicación del Evangelio, el amor y el cuidado mutuos, unos por otros. Aquí faltaría, bueno, la práctica de la Eucaristía. Sí, y ahí terminamos, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna? A ver, la última estudiante, ¿está Ashley Rodríguez? ¿Está presente o no? Sí. Ashley, a ver, resuma usted la clase de hoy. ¿Qué aprendió en esta clase? Cómo murieron los apóstoles. Siga, Ashley, ¿qué más? Solo eso. Está pobre Ashley. Apenas eso. Muy pobre, muy pobre. A ver, ¿quién más? Andrés Rodríguez, ¿está presente o no? Profe, más bien recordamos todo lo del pasado, cómo vivieron la gente y cómo Exacto. pasaron los cristianos para dar su vida por Cristo. Bien, Quijije, muy bien. Esa es la parte central, muy bien. Ok, jóvenes, bueno, ya se nos acabó el tiempo. Vamos a dejar ahí. Entonces, jóvenes, atentos. Yo les estuve enviando mensajes al WhatsApp porque algunos estudiantes no me habían enviado la tarea. Entonces, por favor, revisen esos mensajes. Tareas atrasadas tienen que enviarme a mi WhatsApp. Algunos ya me enviaron, pero todavía faltan otros. Diga. Yo no tengo WhatsApp. ¿Quién no tiene WhatsApp? Juan León Castro. Pero su hermano tiene WhatsApp, su mamá tiene WhatsApp, su papá tiene WhatsApp. Y entonces envíeme desde el WhatsApp de su papá. Yo incluso tengo el número de WhatsApp de su papá. Usted diga. ¿Cómo? Porque el número de mi hermana, porque mi papá trabaja por eso. Ya, ok. El número de Mauro. Ya, pues envíeme desde el número de Martín, Mauro. Martín. Ya, de Martín. Ya, perfecto. No hay ningún problema. Pero usted me dice, profesor, soy el estudiante tal del grado tal. Aquí está mi tarea atrasada. Sí, entonces envíenme tareas atrasadas, jóvenes, al WhatsApp. No se queden sin esa nota.